Hola, buenas tardes. Estamos acá en el bloque número 2 de Algo está despertando. Buenas tardes, Pome. Buenas tardes, Clivi. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Pome. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, acá estamos en un programa homenaje, si le podemos llamar de esa manera. Esta semana fue muy movilizadora, si se quiere. Estuvimos como organización, junto con Furia Feminista, llevando a cabo una actividad que ahora la vamos a contar, pero vamos a explicar bien de qué viene esto. El día 3 de junio se conmemoró por 6º año consecutivo el recordatorio de Ni Una Menos. Es un día de lucha para las mujeres, las disidencias, para el feminismo en general, y digo por 6º año consecutivo porque esto tiene un origen en el año 2015, el 3 de junio precisamente, que fue la primera movilización en repudio al femicidio de Chiara Páez, que era una adolescente de 14 años que fue asesinada en Rufino, en Santa Fe, por su novio, en ese entonces Manuel Mansilla. Chiara había desaparecido la madrugada del 10 de mayo para encontrarse con él, había avisado a sus amigas que se encontraba con el novio. Se desata una búsqueda, un rastrillaje donde participan más de 300 personas, y 14 horas después la encuentran enterrada en la casa del novio, del femicida, podemos decirle hoy en día, porque ya ni siquiera merece... Bueno, Chiara estaba embarazada de 8 semanas, y bueno, Mansilla obtuvo la pena máxima para un menor de edad, que por ese entonces tenía 16 años. La familia de él no fue condenada, pero la familia de Chiara insiste en que no puede haberlo hecho solo, así que es importante, qué loco, ¿no? Porque el padre de Chiara se tuvo que ir de Rufino por miedo a cruzarse con la familia y a no poder contener toda la bronca que significa, ¿no es cierto? Entonces surge el movimiento Ni Una Menos, que es un movimiento que nos une dentro de las distintas variantes del feminismo que se militan no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es un grito de guerra, diría yo, que nos une en nombre de las que no están, en nombre de las que todavía no pueden hablar, y es una forma también de decirle a las que sí están que acá estamos, y que bueno, vamos a acompañar y vamos a, bueno, a ser fuertes con ellas, y para ellas y por ellas. Bueno, estuvimos esta semana participando con las compañeras de Furia de una actividad en Campana. Si quieren comentarla. Sí, una actividad que nos pareció correcta en el sentido de que por más que entendemos, y esto lo repetimos siempre, generalmente, por más que entendemos que estamos en una coyuntura sanitaria compleja, consideramos que con los cuidados pertinentes podemos hacer una presencia en la calle, si bien no de la forma que quizás querríamos, porque obviamente hay que cuidarse, eso lo tenemos en cuenta, que estamos en medio de una pandemia, pero bueno, no dejar de estar visibilizando en la calle de cara a la comunidad, y me parece que esa era la intención precisamente de la acción que llevamos adelante. Que bueno, lo que hicimos fue en la Plaza Eduardo Costa, en la Plaza Central de Campana, colgamos una bandera con una consigna de "Paren de matarnos", con otra bandera donde pusimos los nombres de las víctimas de femicidio en los últimos años. Lo curioso de esto que hablábamos entre nosotras era que ni siquiera la bandera alcanzó para poner todos los nombres. Por eso, bueno, es que después fuimos y estuvimos interviniendo los bancos y pegándolos en los bancos de la plaza también, pero es increíble esto, yo creo que es algo de lo que nos impactó, porque
yo, bueno, le comentaba a un medio que levantó esta actividad, de que corrió la voz, les comentaba esto, ¿no? Que muchas veces los casos de femicidio en los medios pasan y van pasando y van pasando y van pasando, pero al verlos todos juntos, al ver todos esos nombres, porque son nombres que estaban en un papelito, pero son vidas, es como muy movilizante eso, y más creo que es en parte también de retroceder cada una nuestras vivencias y entender esto precisamente, ¿no? Que cada uno de esos nombres era una vida arrebatada injustamente. Y digo esto de retrotraerse una también internamente en este sentido bueno, al menos a mí lo que me pasa con estas acciones y estas cosas es eso, ¿no? De pensar, pudo haber sido yo, con esa trompada que me comí en ese momento, pudo haber sido yo. Me parece como que, nada, queríamos estar de todas maneras en la calle, tanto desde Algo está despertando como desde Furia Feminista, que consideramos la acción directa, esto lo repetimos hasta el cansancio, consideramos la acción directa como una herramienta esencial, y bueno, fue parte de una acción directa también, estar en la calle y plantar esa intervención, creo yo, ¿no? Sí, que de hecho gran parte de la intervención continúa estando en la plaza y la gente pasa, mira, se interesa. Eso también es muy importante, involucrar de alguna forma al resto de la comunidad. Sí, en ese momento pasaba gente, sacaba fotos, la gente no es indiferente a lo que está pasando, me parece. Entonces está bueno que bueno, haya acciones, por más que bueno, sea un momento delicado, es importante que aunque sea unas pocas, podamos organizarnos y hacer algo, ¿no? Bueno, y teníamos estadísticas para Y además complementar. y además de, antes de las estadísticas, quería comentarles que, bueno, a partir de la gran movilización que se hizo allá por el año 2015, en las escuelas, bueno, nosotros contamos con la Ley de Educación Sexual Integral, ya hace bastantes años, desde el año 2006. Bueno, en el marco, ¿no?, de esta ley, tratar los temas sobre violencia de género es importante, ¿no?, para poder ir desnaturalizando y desconstruyendo, ¿sí?, todo el andamiaje cultural que tiene la violencia de género detrás, ¿no? Entonces, cuando fue esta movilización, yo me acuerdo en las escuelas que, sobre todo los profesores de salud y adolescencia, hacíamos carteleras, hablábamos con nuestros estudiantes, y bueno, cada tanto, o sea, no faltaba aquel que te decía, bueno, pero esto lo vas a ver en la escuela, no es un tema trillado y demás. Por suerte hoy en día tenemos, digamos, como el respaldo, ¿no?, de que la Dirección General de Cultura y Educación, a partir de este año, determinó que el 3 de junio está incluido dentro del calendario escolar. Esto es muy importante, parece una pavada, pero es muy importante porque nos da cierta espalda a los profesores que queremos tratar estos temas en el salón, y además obliga a aquellos que quizás no lo quieren tratar porque lo consideran un tema trillado, porque lamentablemente tenemos colegas que lo consideran de esa forma. Así que bueno, también es muy importante que hoy en día esté dentro de los calendarios escolares, ¿sí? Porque también creo que parte de la batalla contra la violencia de género se da en las aulas. Nada, simplemente ir desconstruyendo desde los estereotipos de género hasta aquellos tipos de violencia que las infancias y los adolescentes tienen súper naturalizado en algunos casos. Sí, qué Bueno, importante desde que se implementó la ESI, cuántos abusos se pudieron identificar y denunciar y tomar cartas en el asunto. sí, ¿cuántos se animan a empezar a hablar y a denunciar? Sí, tal cual. Bueno, a partir del año 2015, o sea, de la primer gran movilización que se hizo por Ni Una Menos, hasta la fecha ocurrieron 1.717 femicidios. El 64% de estos femicidios
fueron perpetrados por parejas y exparejas de las víctimas. Y quedaron 1.523 niñas sin sus madres. Durante todo el año 2020 ocurrieron 298 femicidios, de los cuales el 65% los responsables fueron las parejas o las exparejas. Y más de la mitad ocurrieron dentro de las viviendas. 2 de cada 10 hicieron las denuncias, pero solamente de esas 298 casos, solamente 19 tenían, digamos, medidas, o sea, que habían tomado cartas en el asunto, que el Estado había, digamos, hecho algo entre comillas. También durante el año 2020 ocurrieron 6 transfemicidios. De estos 298 femicidios, 2 de las víctimas fueron indígenas o descendientes de pueblos originarios. 6 estaban embarazadas, 20 eran migrantes, 5 estaban en situación de calle y 24 eran niñas o adolescentes. Y del total, el 84% conocía al femicidio. En lo que va del año 2021, ¿sí?, ocurrieron 103 femicidios. 9 de ellos, los responsables fueron policías y 3 fueron militares, ¿no? Esto da cuenta de que muchos de los femicidios son llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad. 20 tenían denuncias, pero solamente 13 tenían medidas cautelares, más de la mitad ocurrió dentro de la vivienda, ocurrieron 4 transfemicidios, y es el día de la fecha y todavía no sabemos dónde está Tehuel. Todas estas cifras, sí, nos da para pensar y replantearnos un montón de cosas, ¿no? Si bien se han hecho una gran cantidad de movilizaciones, y desde el Estado se usan un montón de medidas y demás contra los femicidios, aún siguen ocurriendo. O sea, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Si había denuncias, ¿por qué no se tomaron las medidas a tiempo? Si una mujer va a denunciar que su violento, por ejemplo, pertenece a las fuerzas de seguridad, ¿por qué ese sujeto sigue trabajando en las fuerzas o por qué sigue teniendo portaciones de armas? O sea, Y no se les toma la denuncia muchas veces. Claro, muchas veces no se los toma porque está denunciando quizás al compañero de trabajo que pertenece también a la fuerza de seguridad, entonces no se los toma, se desestima. Hay todo también una complicidad por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad. A ver, cuando una mujer va a hacer la denuncia, una persona va a hacer la denuncia de violencia de género, hay distintas preguntas que te hacen, entre ellas es si el violento porta armas, o sea, de forma ilegal o legal, con digamos, el objetivo de sustraerle esa arma, ¿sí?, de sacársela o sacarle la licencia que tiene para portarla. Y bueno, muchas veces muchas veces ni siquiera se hace eso, mucho menos apartar de la fuerza a ese violento. O sea, es gravísimo todo esto, es gravísimo que no se tomen las denuncias, y aunque las denuncias se sigan tomando mal, que se sigan revictimizando a las víctimas cuando van a hacer las denuncias, cuando se las siga culpabilizando, porque por más que exista la ley Micaela, dentro de la comisaría de la mujer, hay gran parte del personal que no sabe cómo tomar estas denuncias, y constantemente las revictimizan a las víctimas. Sí, no solamente cuando van a hacer la denuncia, digo, después hay un montón de organismos también del Ministerio Público Fiscal y del mismo Poder Judicial que intervienen en esos procesos judiciales, que también revictimizan a las víctimas. Bueno, acá, la Fiscalía Temática de Violencia es la UFI número 3, a cargo de la fiscal Day Arenas, y es una fiscalía en donde las mujeres salen destrozadas de ahí adentro, porque hay mucho maltrato institucional, y ya es conocido, es de público conocimiento, y no porque desde fuera lo hayamos visibilizado, digo, siempre se habló de eso. Yo misma he sido violentada por una instructora de la fiscalía de la UFI número 3, donde me planteaba claramente que no me creía, o sea, y después hacía comentarios como, bueno, acá vienen todas en víctima, pero después, la verdad que muchas víctimas no tienen. Entonces, si vos estás denunciando y una operadora del Ministerio Público Fiscal, de la UFI, te dice esas cosas, que de hecho tuve que hacer digamos, el reclamo pertinente en la Fiscalía General para que mi caso lo pueda abordar otra fiscalía temática, porque se veía obviamente una pérdida de objetividad muy clara, ¿no? Por detalles que no vienen al caso, que tuve que exponer en la Fiscalía General. Pero digo,
casos como estos, un montón, hay un montón, o sea, los casos en donde se maltrata a las mujeres en la UFI número 3 son muchos, desde, o sea, para poner ejemplos, no voy a dar nombres, pero para poner ejemplos muy claros. La fiscal manifestándole a una víctima que también había sido denunciada a ella, para correr obviamente el foco de la violencia de género que el agresor ejercía sobre ella, diciéndole, yo soy la jueza, yo si quiero te meto presa. Entonces, primero, desinformando a la comunidad, porque desde el Ministerio Público Fiscal solamente se puede solicitar al Poder Judicial una orden de detención, y aparte fundada, no es que porque se me ocurre te meto presa. Y segundo, amedrentando de esa forma. Y como esto, un montón de casos, no me voy a poner a mencionar uno por uno en este momento, ni tampoco a dar nombres, pero un montón de casos en donde hay violencia institucional en la UFI número 3 y lo sabe todo el mundo. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en cada institución que una operadora o un operador de esos organismos que tienen que intervenir en el proceso, revictimiza de esta manera a la mujer no se presenta nunca más a ningún lado y deja de hacer esa denuncia y abandona el proceso, o asimismo abandona la acción que está teniendo en ese momento de ir y denunciar, por lo complicado que es ir a denunciar. Y con esto quiero decir otra cosita corta también. Desde el Estado y muchas organizaciones también, lo que te dan como herramienta es, o mejor dicho, la consigna que instauran es, si recibís violencia, andá y denunciá. No es tan sencillo ir a denunciar. Bueno, estamos hablando precisamente que hay un montón de revictimizaciones y un montón de otras cosas también, pero digo, no es, bueno, recibís violencia por parte de tu pareja, andá y denunciá. Entonces, o sea, ¿qué herramientas te estás dando? No es solamente andá y denunciar. Tenés que darle, considero yo, capaz que estoy equivocada, pero considero yo que tenés que darle herramientas, porque se está enfrentando a un monstruo. Enfrentarse al Poder Judicial es enfrentarse a un monstruo, donde la mujer tiene que saber a lo que se está enfrentando y cómo enfrentarlo. Porque desde el Estado te la pintan todo de rosado, en donde te plantean como que tus intereses como víctima van a estar asegurados, de que te van a tratar bien porque existe la ley Micaela, de que te van a brindar todas las garantías para la integridad física y psicológica tuya y de tus hijos. Y todo eso es una mentira porque no se cumple. Hay mucha legislación, está todo bárbaro, y muchos discursos lindos, pero eso no se cumple. Entonces, si sabemos en la realidad que no se cumple, tampoco abandonemos a las mujeres a enfrentarse a la justicia, que es realmente un monstruo. Sí, justamente hoy hablábamos de las, entre comillas, ayudas, ¿no? Del Estado, y que muchas veces son inaccesibles. Sí, porque te piden un montón de requisitos. O sea, tenemos en el programa Acompañar, nosotros hemos tenido compañeras que han querido acceder por distintos motivos a ese programa, y te piden un montón de requisitos. Por ejemplo, este programa en particular es una sola vez, un monto de dinero, y bueno, insisto, son requisitos muy restrictivos. Entonces, lo que vemos es, sí, sacan un montón de políticas públicas que las anuncian con bombos y platillos desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero la verdad que después, al momento de ponerlo en práctica, y la verdad que es súper complicado poder acceder. Ahora también, por ejemplo, había un programa que es el programa Producir, que bueno, era como brindar un subsidio a organizaciones afines a, bueno, la violencia de género, de géneros. Y también eran muchos requisitos. Una compañera de Furia estuvo investigando para ver de qué se trataba, y por ejemplo, a las organizaciones que tenían personería jurídica les daban alrededor de 1 millón, 1,5 millones de pesos. Y a las que no tienen personería jurídica, o sea, son de hecho, son civiles de base, 400.000 pesos. Ahí ya hay una desigualdad irrisoria que no se entiende, porque una organización que tiene personería jurídica se supone que claramente maneja al menos una caja, porque es una ONG, etcétera, ¿no?
Y después había un montón de requisitos. En primer lugar, como que te brindan un equipo, si accedes a ese beneficio, te brindan como un equipo interdisciplinario como para que te ayude digamos, a administrar ese dinero. Que claramente para ver qué hace y qué deja de hacer la organización. Lo cual no nos parece. Y otro requisito, por ejemplo, era que pedían el aval de instituciones públicas de que, no sé, que esa organización sí existe, que trabajan bien. Entonces, nada, hasta nos reíamos porque decíamos, bueno, desde Furia vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir a la municipalidad, vamos a ir a la municipalidad de Campana o a la municipalidad de otros distritos a que nos hagan una nota de que trabajamos bien, de que nos quieren. Dale, no existe. Entonces, bueno, eso como para contarlo hasta de forma anecdótica. Pero bueno, sí, insisto en esto que decís, que hay un montón de programas que lo sacan con bombos y platillos, pero la verdad que después los requisitos que están en letra chica son inaccesibles. Sí, además, sin ir más lejos, hasta hace poco ni siquiera había un patrullero en la comisaría de la mujer que sirva para llevar las notificaciones y notificar al violento, por ejemplo. Mientras tanto, mientras el violento no se notificaba, quedaba la víctima boyando, básicamente. Sí, es que nos ha pasado, que han quedado boyando. Han quedado boyando porque las exclusiones de hogar no se podían hacer, porque no tenían para hacer la diligencia. Nos pasó también una vez con una restitución de una niña, ahora con su mamá, que tuvimos que esperar un día y medio. Está bien, no era responsabilidad, o sea, no es que no era responsabilidad, no era culpa de la comisaría, porque en esos casos puntuales a mí me explicaban desde la comisaría cuando íbamos, mirá, no tengo patrullero, no lo puedo hacer. Así que bueno, pero por suerte ahora se quedó fijo un patrullero en la comisaría. Sí. Bien. Bueno, algo bueno entre todo. Y además, a ver, habíamos leído que muchas de las víctimas, ¿no?, de los femicidios que ocurrieron tanto en el año 2020 como en el 2021, o eran inmigrantes, o eran indígenas o descendientes de los pueblos originarios, o estaban en situación de calle. En este caso, por ejemplo, ahí también tienen otra traba, que es de por sí el acreditar su propia identidad, o sea, el no tener DNI o no tener ningún tipo de papel. O si estás en situación de calle, quizás no tenés el DNI, o quizás capaz que tampoco, cuando vas a la comisaría, capaz que tampoco te atienden por todos los prejuicios que hay en torno, ¿no? Entonces eso también se convierte en una traba al momento de hacer la denuncia. Así que no es tan fácil si andaba y denunciaba o andaba y llamaba, bueno, otro, el 144. En realidad, el 144 lo que hace es asesorarte para decirte, bueno, vivís en tal ciudad, tenés que ir a tal lado, tal otro, hacer esto, y nada más que para eso, o sea, no sirve para, digamos, urgencias. Sí, déjame acotar algo también con respecto a lo que vos decías. Si estás en situación de calles y por ahí no tenés DNI, y te pasa algo, por ejemplo, te matan, tu cuerpo sigue siendo violentado por el Estado, porque va a quedar, ¿sabes qué?, en la Facultad de Medicina para que lo analicen estudiantes, y ponele que vos tenés una amiga que va a reclamar tu cuerpo, no se lo van a dar porque no tiene ningún vínculo con vos. Eso pasa muchísimo en los casos de travesticidios. Lo Sí. escuchaba el otro día, Sonia Sánchez contaba esa anécdota. Es impresionante la forma de revictimizar desde el Estado, que por ahí muchas veces no trasciende porque, bueno, no es el caso de la mayoría, pero es increíble que no pueda ir alguien a reclamar tu cuerpo porque ni siquiera eso te pertenece, ¿no es cierto? Claro, porque no tenés quizás un papel algo que determine tu identidad, porque sí, muchos terminan como NN. De hecho, hemos pegado cartelitos en la bandera Sí, de casos de femicidios que decían NN. sí. Sí, estaba escuchando hace unos días la mamá de una víctima de femicidio,
que contaba esto, ¿no? Que una vez que tuvo que ir a la morgue, dentro de todo este quilombo mental, ¿no? Porque su hija había salido un día común y corriente, se iba a encontrar con su amiga nunca llegó, y fue a hacer la denuncia, y a las horas nomás le dijeron que había un cuerpo, así, así. Cuando fue a la morgue esta mamá, le dijeron que no podía retirar el cuerpo de su hija porque no tenía el DNI de la hija. Entonces la mamá indignada contaba, pero ¿cómo te voy a presentar el DNI si ella estaba con su DNI y apareció su cuerpo, que fue abusada y asesinada, y sus pertenencias claramente no estaban ahí? Bueno, entonces sí, también todas estas trabas burocráticas que, bueno, son parte también de esta cuestión de la ley Micaela, que yo creo en lo particular con esto de la ley Micaela, que puede haber muchas leyes, pero también parte de la persona, ¿no? de la persona humana, que nazca, porque, bueno, acá en Campana mismo vemos que hay un montón de instituciones que se jactan de haber hecho las capacitaciones de los cursos de la ley Micaela, como el servicio local de Campana, y sin embargo sigue siendo una porquería el trato. Entonces va mucho también en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, que mucha teoría y poquísima práctica, lamentablemente. Sí. Bueno, entonces queda para repensar un montón de cuestiones, sobre todo para actuar, porque esto no tiene que quedar, lamentablemente nos toca dar estadísticas, y si no se llevan a cabo acciones concretas, las estadísticas van a seguir creciendo, y es terrible, porque nos despersonifica, dejamos de ser personas para ser un número. Trágico. Sí, yo, a ver, porque por ahí se entiende que todo es reclamo, ¿no? Y todo es negativo. En principio sí, todo es reclamo porque se trata de nuestras vidas, en principio, pero también desde mi perspectiva puedo decir que han cambiado las cosas, sí, han cambiado. Bueno, el típico chamullo que nos meten también, ¿no? Cambió, pero todavía falta, sabemos que falta, pero no, fuera del chiste, han cambiado las cosas, sí, han cambiado. Lo digo a título personal también, cuando yo he tenido que denunciar violencia de género hace 14 años atrás, sí, era totalmente diferente todo, desde los mecanismos de acceso, no existía la comisaría de la mujer, Ah, en la fiscalía te trataban aún peor, eh, me han archivado un montón de veces las denuncias en ese caso eran por violencia física, o sea, había lesiones, me había intentado asesinar un par de veces, y sin embargo, sí, era muy diferente. Eso es cierto, eso tenemos que reconocerlo, pero aún nos falta más. Yo no me lo como más ese chamullo, porque sí, nos falta más, pero hagan. O sea, claro. si tienen puestos de poder y si están cobrando de nuestros bolsillos, bueno, pues entonces hagan, dejen de mentir, porque escuchamos discursos re lindos de la ministra del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ahora hace poco, el 3, ayer o antes de ayer, salió esta conferencia donde anunciaba nuevas medidas. Y vos la escuchás hablar y es la revolución feminista en sí misma, y sin embargo nos chamullan en la cara, y yo lo que siento es que cada vez que nos mienten de esa manera descaradamente, es un cachetazo nuevo para las víctimas y sobrevivientes de violencia. Eso es lo que siento de parte del gobierno que esté de turno, porque muchas veces también se me ha tildado de kirchnerista por pegarle al municipio que es de Cambiemos, o que soy trosca por pegarle al kirchnerismo. No, a mí la verdad me importan todos un carajo. Pero bueno, la realidad es esa, nos mienten en la cara. Y hablando de esto de que nos mienten en la cara, desde el municipio, que estaban tan interesados en la reunión de la mesa local, estaban tan interesados porque hagamos de conjunto esta campaña de prevención de la violencia en los noviazgos, el municipio brilló por su ausencia, ni siquiera para hacer propaganda de lavado rosa, solamente publicó en el Facebook, digamos, la página de Facebook,
del municipio de Campana, publicó, que si recibís violencia llames al 911, al 144 o al número de la oficina de género, o que te bajes el alerta campana. Esa es la campaña de concientización del 3 de junio del municipio de Campana. Muy comprometido. Sí, se deben haber cansado pensando la campaña. Claramente. Me imagino esas cabezas sacando chistes. Tenemos 2 direcciones, o sea, tenemos 2 funcionarios nuevos en direcciones respecto a que atañen a la violencia de género, y bueno, se ve que estos 2 directores han pensado esa super campaña. En conjunto idearon esta magnífica idea. Sí. Bueno, por suerte estamos los docentes que por lo menos en las escuelas hablamos sobre estos temas y tratamos de prevenir la violencia en los noviazgos, ¿no? A través de recursos didácticos que la verdad que si no se les ocurre al municipio y que se replanteen qué personas tienen sentadas cobrando un sueldo, ¿no? Porque a veces nosotros usamos juegos o usamos recursos que los encontrás googleando básicamente. Yo con los chicos uso el termómetro de la violencia y en base a eso les doy frases o situaciones que se pueden dar en una relación de pareja y tienen que clasificarlo en un semáforo, que es el semáforo de la violencia, y a partir de ahí se van dando el debate y van apareciendo cosas, y en cada curso aparecen cosas distintas y vas desconstruyendo un montón. O sea, si el municipio no puede pensar eso, que lo usamos la mayoría de los docentes de Campana. No. Además, referido a esto que vos decías, de bueno, que hay personas que cobran un sueldo, y relacionándolo con la mesa local, donde participan agrupaciones gratis, que llevan ideas y que les sirven para seguir haciendo que hacen, ¿no? Y después... Sí, pero ni siquiera es que capitalizan las ideas, o sea, ni siquiera que son porque vivos. no les importa, no, claro. Ni siquiera utilizan la viveza de capitalizar las ideas que llevan las organizaciones. Ni siquiera. Bueno, ahí demuestran la falta de interés en el tema y que, bueno, lo único que quieren hacer es hacer flyers diciendo que están en contra de la violencia de género para, ganar votos. Bueno, con esto que decís, el mismo 3 de junio estuvo la sesión del HCD acá en Campana. Y bueno, hubo ahí un intercambio, en donde, bueno, la agrupación de las compañías hermanadas presentan una nota en donde, bueno, manifiestan de que hace 7 meses que el Consejo de Género y Violencia Familiar, que depende del HCD, que no estaba funcionando. Entonces Casareto responde que sí, que el consejo estaba funcionando, que nunca dejó de funcionar, pero que solamente funcionaba en caso de que se presente un proyecto. Entonces ahí sí se reunían y discutían, pero que si no se presentaba un proyecto no funcionaba, no tenía funcionamiento este consejo de género. Y lo que mientras que yo estaba mirando la sesión, me acordaba mucho, y esto siempre lo repito, me acordaba mucho de cuando nosotras desde Furia habíamos presentado esa nota respecto al funcionamiento del servicio local, en donde también nos había Casareto hecho estas movidas raras para que se termine no presentando nada, en vez de decir, bueno, está bien, me llegó esta nota de tal agrupación, bueno, abramos el Consejo de Género, discutamos entre todas, bueno, a ver qué es lo que pasa. Entonces, si hay voluntad política, obviamente se le va a dar una apertura. Es cuestión de voluntad política. Y otra vez tratando a las compañías de hermanadas, en este caso, como en su momento fue con Furia, otra vez tratándolas de tontas, de que no estaban bien asesoradas, de que las concejalas nos llevan como perrito a entregar notas, lo cual, bueno, yo voy a hablar por Furia, lejos estamos de que cualquier concejal o concejala nos lleve como perritos a ningún lado, y creo que está más que demostrado, pero bueno, esa fue la gran intervención de la señora Casareto. Una vez más tenemos que mencionarla, lamentablemente. Y sí. Bueno, chicas, no sé si terminamos en este bloque o seguimos un ratito más.
Yo creo que todo lo que teníamos planteado para hoy lo cubrimos, no sé qué dicen ustedes. Yo agregar una cosita más si nos quedan algunos minutitos, contarles de que desde Furia Feminista actualizamos el recursero del proceso, digamos, de denuncia de la violencia de género. En realidad es un recursero que debería hacer el municipio, ya que cuenta con 2 direcciones, con un consejo de género. Dirección, digo que al ser dirección también cuenta con presupuesto, o sea, un par de fotocopias podría ser como recursero, pero bueno, ya me parece que es demasiado pedir. Bueno, pero hicimos desde Furia Feminista un recursero que a nuestro criterio está bastante completo, obviamente tiene una información somera, bueno, no se puede abarcar tantas cosas en pocas páginas, pero bueno, trata de esto, ¿no? ¿Qué se puede denunciar y qué no? ¿Qué hacer cuando no te toman una denuncia? ¿Dónde podés denunciar? ¿Sí? En la comisaría de la mujer y la familia, que también las alternativas digitales que hay para poder erradicar una denuncia, cómo redactarla, qué función cumple cada organismo, qué función cumple el servicio local, qué función cumple la UFI, se explica también qué función cumple el juzgado de familia, en este caso el Poder Judicial, para que también las mujeres y diversidades puedan tener herramientas de saber qué reclamar y en dónde reclamar. Y después, bueno, la cuestión del patrocinio, el patrocinio jurídico, y después, bueno, tocamos distintas cosas, como por ejemplo que a la comisaría de la mujer se puede ir a denunciar una emergencia por situación de violencia de género sin el DNI, no te pueden decir, no podés denunciar porque no tenés el DNI, podés entrar acompañada según la ley de erradicación, sanción y prevención de violencia de género, podés entrar acompañada por una persona de tu confianza, te tienen que dejar entrar a denunciar con esa persona, que nos ha pasado muchas veces que en la comisaría antes, hace un tiempo atrás, antes de charlar esta situación, bueno, no nos dejaban pasar. Bueno, toda esa información que nos parece como súper importante en este sentido, ¿no? De no tirar a las mujeres la consigna de si sufrís violencia anda a denunciar como si fuese todo tan sencillo, sino poder darles herramientas para que, por más que sigue siendo complejo, porque estamos hablando de una mujer o una persona que está siendo vulnerada, bueno, que por lo menos tengan esa información. Y otras 2 cositas importantes también que tiene el recursero es, en principio, que reclamen cuando denuncien los alimentos provisorios, porque los alimentos provisorios es una medida cautelar, y lo tienen que entender los juzgados, y los juzgados no lo toman como violencia económica, por lo cual no lo entregan como medida cautelar cuando deberían hacerlo, y mandan a abrir un expediente de alimentos. No, hay que exigir que en la denuncia por lo menos esté que se pide como medida cautelar los alimentos provisorios para poder después pelearlos en el juzgado de familia como medida cautelar, junto con la